buenos días a los presentes y a los que nos siguen por la página digital de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Les saluda la magistrada Cintia Espínola Ibarra, juez coordinadora del Tribunal de Sentencias, a los efectos de dar cumplimiento a la resolución número 8262 de fecha 21 de agosto del año 2020, dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, donde se dispone que todos los sorteos a ser llevados a cabo por los tribunales de apelación, tribunales de sentencia de todo el país sean transmitidos en vivo y en directo a través de los medios telemáticos y plataformas digitales disponibles de fácil acceso a la ciudadanía. Igualmente en cumplimiento a las acordadas número 1292 de fecha 26 de diciembre del año 2018 y la acordada número 750 de fecha 28 de febrero del año 2012, ambas dictadas por la Corte Suprema de Justicia, y otras resoluciones también dictadas por el juez coordinador del Tribunal de Sentencia de esta circunscripción. Las causas a ser sorteadas el día de la fecha serán nominadas por la actuaria Olga López. Gracias, señora coordinadora. El día de la fecha 30 de diciembre del corriente año, la nómina de las causas a ser sorteadas por la juez coordinadora de los tribunales de sentencias de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, abogada Cintia Espínola Ibarra, son las siguientes. Causa número 757/2020, caratulado Ministerio Público contra Antonio Carrillo, Ari de Oliveira y otros, sobre supuesto hecho punible contra la libertad de las personas, coacción grave y contra la seguridad de la convivencia de las personas, amenaza de hecho punibles, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 154/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponde entender como presidente al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Sale la bolilla número 1. Como suplente 1 queda el abogado Benito Ramón González, suplente 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y suplente 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 1378/2020. Ministerio Público contra Alberto Jiménez Torales sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 155/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponde entender como presidente al abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se trajo la bolilla número 1. Como suplente 1
queda la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Suplente 2, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y suplente 3, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 901/2015. Ministerio Público contra Sandra Silvera Burgo y Liz Paola Maidana sobre supuesto hecho punible contra el patrimonio, estafa y contra prueba documental, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 156/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que ya salió la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, excluiremos en este caso la bolilla 2 e ingresamos 1 y 3 para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 3. Corresponde entender como presidente al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 queda la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Benito Ramón González y suplente 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Causa número 253/2022. Ministerio Público contra Marcos Antonio Contreras sobre supuesto hecho punible de hurto agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 157/2022. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al magistrado Gustavo Miguel Villaverde, en este caso excluiremos la bolilla 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponde entender como presidente al abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y titular número 2 a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Sale la bolilla número 1. Como suplente 1 queda la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 672/2015. Ministerio Público contra Adrián Colmán Cantero sobre supuesto hecho punible de hurto especialmente grave, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 158/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, 1 como número 1, como número 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y como número 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. También hacemos la aclaración que ya salieron sorteados el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, así también el abogado Bonifacio Rojas Ceballos en el sorteo anterior como presidente. Entonces, para una mejor distribución equitativa, corresponde entender como presidente a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno el abogado
Hugo Gilberto Medina Vázquez como titular número 2, titular número 1 y titular número 2, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Sale la bolilla número 2. Como suplente número 1 queda el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Le sigue por orden de turno la abogada Cintia Espínola Ibarra como suplente número 2 y el abogado Benito Ramón González como suplente número 3. Causa número 297/2022. Ministerio Público contra Marco Antonio Ramírez Ramos sobre supuesto hecho punible de hurto agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 159/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Aclaramos también que ya salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde, así también el abogado Benito Ramón González en la causa ya sorteada anteriormente. Y le toca, en este caso, para una mejor distribución equitativa, le toca entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 queda el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1560/2020. Richard Acosta López sobre supuesto hecho punible de robo anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 160/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Sale la bolilla número 2. Corresponde entender como presidente en esta causa al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Sale la bolilla número 3. Como suplente 1 queda la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Causa número 297/2022. Ministerio Público contra Jonas Machado da Silva sobre supuesto hecho punible de violencia familiar, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 161/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González.
2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponde tener como presidente el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 queda el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 137/2021. Ministerio Público contra Antonio Espínola González sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 162/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que en la causa anterior ya salió sorteado el abogado Hugo Medina Vázquez para entender como presidente, en este caso excluiremos la bolilla número 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3. Sale la bolilla número 1. Corresponde entender como presidente en esta causa a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. 1, Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 queda el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 21/2022. Ministerio Público contra Cristian Ramón Cubilla Ríos sobre supuesto hecho punible de violencia familiar, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 163/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que ya salió sorteado la bolilla número 2, que corresponde al juez Gustavo Miguel Villaverde Fernández, en este caso excluiremos la bolilla número 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3 para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 3. Corresponde entender como presidente la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Miembros integrantes para suplentes.
1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 queda el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 552/2022. Ministerio Público contra Jorge Ignacio Zorrilla Dávalos sobre supuesto hecho punible de robo agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 164/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Hacemos también la aclaración que ya salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, así también la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, para entender como presidente en las otras causas ya sorteadas. En este caso, para una mejor distribución equitativa, corresponde entender como presidente al abogado Bonifacio Rojas Ceballos y le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. Abogado Benito Ramón González como número 1. Como número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y 3 abogada Cintia Espínola Ibarra. Sale la bolilla número 3. Como suplente 1 queda la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Causa número 873/2022. Ministerio Público contra Armando Ramón Martínez Aguilera sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 165/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. Abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, juez penal de sentencia número 2. Y la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Hacemos también la aclaración que ya salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde, así también la abogada Cintia Espínola Ibarra, para entender las causas ya sorteadas como presidente. Entonces, para una mejor distribución equitativa, corresponde entender esta causa como presidente el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1741/2021. Ministerio Público contra Aldo Osmar Contreras sobre supuesto hecho punible de robo agravado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 166/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón.
2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Sale la bolilla número 3. Corresponde entender como presidente esta causa el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Le sigue por orden de turno como suplente 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente 3 el abogado Benito Ramón González. Causa número 1988/2021. Ministerio Público contra Sergio Vargas Melo sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 167/2022. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1, Benito Ramón González. 2, Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Ingresamos nuevamente las 3 bolillas para proceder al sorteo. Salió la bolilla número 1. Corresponde entender como presidente el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Y titular número 2, la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Sale la bolilla número 2. Como suplente número 1 queda el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1137/2020. Ministerio Público contra César Cardoso Martínez sobre supuesto hecho punible de feminicidio, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 168/2022. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 3, que corresponde al magistrado Bonifacio Rojas Ceballos, en este caso excluiremos la bolilla número 3 e ingresamos la bolilla 1 y 2 para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponde entender como presidente en esta causa el magistrado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente. 1, abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández, juez penal de sentencia número 2. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3.
Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 queda la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde Fernández. Expediente número 393/2022. Graciela Antonia Aquino Delgadillo contra Ana Claudia Galeano Báez, querella autónoma. Miembros integrantes para presidente y suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Presidente y un suplente. Se extrajo la bolilla número 1. Corresponde entender como presidente la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa reenviado para integrar nuevo tribunal. Causa número 149/2012. Ministerio Público contra Arsenio Garay, Angélica Silva, Ana María Santander de Jara, Jorgelina Coronel y Rosana Mabel Vareiro Dávalos, sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno, expediente judicial número 183/2013, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 71/2021. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Guillermina González, juez penal de garantías número 1. 2. Abogado Ramón Trinidad Celaya, abogado, juez penal de garantías número 2. Y 3. Abogada Marta Elodia Romero, juez penal de garantías número 3. Ingresamos las 3 bolillas para proceder al sorteo. Sale la bolilla número 1. Corresponde entender como presidente la abogada Guillermina González, juez penal de garantía número 1. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Ramón Trinidad Celaya, abogado, juez penal de garantías número 2. Y titular número 2, la abogada Marta Elodia Romero, juez penal de garantías número 3. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Juan Andrés Acosta, juez penal de garantías número 4. 2. Abogado Santiago Núñez, juez penal de garantías número 5. Y 3. Abogada Hilda Acosta, juez penal de garantías número 6. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Juan Andrés Acosta, suplente 2, el abogado Santiago Núñez y suplente 3, la abogada Hilda Acosta. Estas son las causas sorteadas el día de la fecha. Le cedo nuevamente la palabra a la juez coordinadora. Las actas labradas en este acto serán impresas, firmadas por todos los funcionarios aquí actuantes y anexadas a los expedientes judiciales respectivos para conocimiento de todos los miembros titulares y suplentes, como así las partes que intervienen en el mismo. Muchísimas gracias. Bendecido y próspero año 2003 para todos.